Bien, hemos salido a hablar con la gente. Nos hemos trasladado a la vereda Margaritas, en Cogua, aquí en Cundinamarca, hablando con recolectores, sembradores de papa también, que están viendo el impacto en sus vidas de los altos precios de la papa. Carolay Morales, vuelvo con usted. Carolay. Sí, Juan Manuel, mucho frío acá en el municipio de Cogua, en Cundinamarca. Aquí estamos. Pues mire, sí, estoy en un cultivo de papa en Cogua, Cundinamarca, hace mucho frío y bueno, estuvimos conversando con varios jornaleros que pues aseguran básicamente que les ha ayudado que la papa esté incrementando de precio porque les pagan mejor el jornal. Pues subida en un tractor de color naranja, estuvimos hablando con don Juan, uno de los encargados de este cultivo de papa aquí en Cogua, Cundinamarca. Escuchemos. No, pues ahorita el tema de la papa está muy pesado por los insumos tan caros, ya la juventud no quiere trabajar, entonces con el tiempo tiende a desaparecer el cultivo de la papa. Me decían los jornaleros que además en este tractocamión van cerca de 4 jornaleros, que a ellos les ha beneficiado que la papa esté cara porque les pagan mejor el jornal. Pues sí, cuando el tubérculo sube, entonces estamos pagando mejor el precio del jornal. Y ¿Cómo lo pagaban antes y ahora cómo lo pagan? Por ahí antes lo estábamos pagando a 40.000 y ahorita se está pagando 50, 55, así según el trabajador. ¿Cómo están haciendo en este momento los paperos para sobrevivir, para pagar las deudas de los cultivos que se perdieron de alguna manera en la pandemia y ahora comprando insumos tan altos? Deudas en los bancos para poder cumplir. Y bueno, ahorita se pagó alguito, en los bancos ya no se está debiendo mucho, pero siempre. Porque dice que es más difícil ahora conseguir jornaleros, que la gente joven no quiere trabajar en los cultivos. No, ya la juventud no quiere trabajar, no era como la juventud que venía antiguamente. Y con también ellos tratan de sembrar una matica de papa y cuando se pone pesado eso no quieren saber de eso, porque pierden todo su trabajo, se les baja la moral. ¿Cómo ve el futuro? Yo veo el futuro como grave. En una lejana, no sea muy tarde, pero esto se ve a desaparecer. Pues son las declaraciones de don Juan diciendo que ve el futuro muy grave, que dice que tiende a desaparecer los cultivos de papa porque ya casi no hay personas que estén sembrando esto, sumado pues también a los elevados precios. Y es que recordemos, a finales de 2021 empezó el incremento del bulto de papa en parte por la crisis de los contenedores a nivel mundial. Bueno, Carolay, gracias. Con la gente en las calles, conversando en el campo. Y saludamos a esta hora a don Jorge Enrique Bedoya, que es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Gracias por su tiempo y gracias por escuchar el informe de Carolay, doctor Bedoya. No, Juan Manuel, a usted muy buenos días y felicitaciones a Carolay por el informe. Bueno, nosotros hemos venido haciendo seguimiento a lo largo de las últimas semanas a lo que está ocurriendo en este momento en Colombia como consecuencia del alto precio de los alimentos, cómo ha impactado incluso el corrientazo. Hablábamos con los comerciantes que decían que estaba a punto de desaparecer el corrientazo en algunos restaurantes. Sí. El precio va entre 13 y 14.000, hay corrientazos de 15.000 ya. 15, 16, Juan Manuel, obviamente porque los precios de las materias primas se dispararon y también obviamente porque no los consiguen, decían ellos, sobre todo en las plazas de mercado o en los supermercados en la ciudad. Inicialmente, doctor Bedoya, para unir este contacto con usted a lo que ha venido reportando desde temprano Carolay, ¿es así de dramática la situación en cuanto al cultivo de la papa desde el conocimiento suyo? Sé que obviamente Fedepapa tiene sus propias cifras, en fin, pero desde el punto de vista de la Sociedad de Agricultores de Colombia, ¿es muy dramático lo que está ocurriendo con la papa en este momento en Colombia? Pues mire, Juan, hay menos papa de lo que normalmente se consume en el país y eso por supuesto lo que ha generado es un incremento en los precios porque hay mayor demanda que oferta. 2, esa menor oferta viene explicada por el simple hecho que en el 2020, y yo creo que es importante mencionar lo que ocurrió en el 2020, cuando empezó la pandemia y a todos nos guardaron, el canal de los hoteles, restaurantes y casinos
que es el 30% del consumo de la papa en Colombia, se cerró y ustedes recordarán a nuestros productores literalmente regalando la papa en las carreteras en diciembre del 2020. Entonces, cuando usted mira el precio del 2021 y uno dice, oiga, en un año se incrementó el precio en 114%, lo que pasa es que hay que ver a cómo se estaba vendiendo en diciembre del 2020. Y entonces, cualquier comparación contra el 2020, pues evidentemente es un precio muy alto. Y dos, que como consecuencia de eso, después de los bloqueos durante el mes de mayo, los 3.000 bloqueos a las carreteras del país, y el tema de los insumos, pues muchos pequeños productores en particular salieron del circuito productivo y no sembraron. ¿Y eso qué implicación tiene? Que hoy estamos pagando esos platos rotos de lo que pasó en el 2020 y en el 2021. Se reduce la oferta de papa. ¿Qué es lo que ocurre hacia adelante? Como bien lo dijo don Juan allá desde Cogua, pues el precio está bueno para ellos, el precio no está malo para los consumidores porque está muy alto, y hoy hay cierto margen de rentabilidad que le permite a quienes hoy están sembrando papa, a quienes tienen papa hoy, materializar esos ingresos y seguramente sembrar más para que por allá hacia el mes de junio, julio, veamos una mayor oferta de papa. Que si el precio va a bajar con eso, nadie podrá decírselo, Juan, porque depende de las hectáreas que se siembren y depende de cómo está el consumo. ¿Dónde está el punto más complicado? Y es para aquellos productores que literalmente se quebraron entre el 2020 y el 2021, que hoy seguramente no son sujetos de crédito y entonces volver a empezar no se las van a tener más fácil. Entonces, ese es un panorama donde sí es complejo en el sentido en que no es que no haya papa, pero es mucha más la papa que se consume que la que hay hoy en día por las razones que les he explicado, pero hay que esperar a ver qué pasa de aquí a mitad del año. Señor Bedoya, eso con la papa, pero ¿hay otros productos así? ¿Poca oferta pero con mucha demanda? En general hay mucha demanda de todo, porque la reactivación de nuestra economía, la recuperación de parte del empleo, que la gente ya pueda salir, pues evidentemente eso presiona el consumo. Y todos ustedes entenderán que uno no le puede decir a las gallinas que pongan más huevos o a las vacas que den más leche, o simplemente que la papa salga más rápido, el plátano o la yuca, porque esos son ciclos de producción que toman meses. En los cultivos de ciclo corto son 6 meses, en los ciclos de los animales, usted para que una gallina, una pollita que se convierta en gallina pueda empezar a poner huevos, pasan aproximadamente 19 semanas, y las reproductoras para que saquen los huevos fértiles para los pollos de engorde, algo similar. Entonces eso toma tiempo, ese ajuste, pero uno lo que sí ve es que si los precios están generando algún tipo de margen, pues sería natural que los productores, si tienen las condiciones crediticias, o sea, si hay flujo de caja, pues evidentemente esto podría llevar a una mayor oferta. Pero ¿cuál es el gran interrogante? El gran interrogante es lo que pase con el costo de los insumos en el mercado global, porque esos costos no se trasladan todos a los consumidores porque el mercado eso no lo permite, es una lógica de oferta y demanda, y ahí es donde algunos productores tienen mayor músculo financiero para aguantar esos embates de lo que ocurre en el mercado internacional. Pero como hoy están altos, puede que bajen, pero puede que no bajen, y la verdad es muy difícil pronosticar qué es lo que va a pasar. Señor Bedoya, yo quisiera preguntarle si la SAC, si la Sociedad de Agricultores de Colombia, ha hecho algún cálculo de qué tanto este aumento del precio de los alimentos se debe al efecto que tuvieron los bloqueos durante el paro nacional el año pasado, en abril y mayo, o qué tanto se debe a esa situación de aumento de los costos de insumos importados. ¿Tienen algún cálculo de ustedes? Porque hay un gran debate. Incluso lo acaba de mencionar un poco de paso el doctor Bedoya. Claro, pero pues no sé, digamos, si usted pueda decir que hay un porcentaje que sea una causa o la otra. Pues como porcentajes de causa no, pero le doy un dato que además es el dato oficial del DANE, que es el que lo dice todo. Usted tuvo una inflación de alimentos en el año 2021 en total, si no me falla la memoria, estuvo entre el 13 y el 17%, ¿cierto? Y solo el mes de mayo fue del 5% la inflación de alimentos, cuando veníamos acostumbrados a inflaciones totales del año en Colombia que eran de 4, 5, 5%. Y en un solo mes, que fue el mes de los 3.000 bloqueos, 5%. Entonces, de entrada, sí le digo, claramente hay una explicación. Pero dos,
lo que ocurrió con los bloqueos, porque una cosa son las manifestaciones pacíficas y otra cosa son los bloqueos en las carreteras, es que se le cercenó a muchos de los sectores productivos, particularmente en el suroccidente del país, la posibilidad de volver a renovar su aparato de producción para el segundo semestre del año. Excúseme. ¿Por qué? Porque cuando cierran la vía de Buenaventura, los insumos no llegan. Cuando cierran las vías del valle, toda la parte de Tuluá, Villarrica y demás, las gallinas se quedaron sin comida, los cerdos también. La leche de Nariño y la papa de Nariño no podía subir a Cabaza. ¿Y eso qué implica? No solamente que no pudo llegar el alimento a las ciudades, y eso nos pasó en el departamento del Meta, la vía Bogotá. Recuerden que hubo un alcalde que bloqueó la vía que conducía de Boyacá a la ciudad de Bogotá. ¿Y eso qué genera? Que si usted no puede sacar sus productos, pues no puede venderlos, y al no venderlos no tiene plata, ¿para qué? Para pagar sus créditos y para volver a invertir. Y por eso es que en algunos productos, como los que he mencionado, se empezó a generar una reducción de la oferta que, sumado a lo de los insumos, porque estamos hablando ya del segundo semestre del 2021, pues ahí tiene usted el resultado inflacionario. Claro. Ahora nos decía el señor Juan, subido en su tractor, usted lo escuchó, que que había también importaciones y que otra de las razones por las cuales ha subido el precio de la papa era por las importaciones. ¿Es eso cierto en general en el caso de los alimentos? ¿Ustedes creen que hay un efecto de importaciones que tenga un efecto de subir el precio? Pues mire, en el caso de la papa, al año las importaciones no superan el 5% de la producción nacional. Entonces, las importaciones, si son baratas, uno no puede decir que es que entonces por eso se cae el precio de la papa. El precio de la papa se cae o sube cuando hay más oferta que demanda o más demanda que oferta. Eso es así como en cualquier otro producto. Pero ¿qué ocurre? El año pasado, con lo que ocurrió a nivel global y el incremento en particular de la tasa de cambio y del costo de la carga a granel y de contenedores vía marítima, pues evidentemente cualquier importación de productos salía más costosa. Y le pongo un ejemplo, el maíz amarillo. El maíz amarillo, como la soya, se utilizan para fabricar el alimento concentrado, que es lo que comen las gallinas, los cerdos, algo que se le da a ganadería de leche. Y eso pesa el 75% del costo de producción de un huevo, o de un kilo de pollo, un kilo de cerdo. Entonces, al maíz amarillo, al ser más costoso, porque la gran mayoría es importado, pues ¿qué pasa con el maíz amarillo nacional? Pues que también se vuelve más costoso por una razón, porque ningún productor de maíz amarillo en Colombia va a vender su producto en el mercado nacional por debajo o muy por debajo de lo que cuesta importarlo, porque estaría perdiendo plata. Entonces, cuando los costos de importación se suben, pues evidentemente por eso es que también se suben los precios nacionales. Pasa con las frutas que trae Chile, pasa con otros productos. Entonces, a lo que dice don Juan, si las importaciones de papas son más costosas porque el precio de la papa, los fletes marítimos y demás se suben, pues evidentemente eso, si la importación pesa mucho dentro de lo que es el consumo nacional, pues evidentemente eso hace que el precio pueda tener una tendencia al alza. Finalmente, don Jorge Enrique Bedoya, presidenta de la SAC, ¿es verdad que está empezando a subir el arroz? ¿Han podido detectar ustedes ese fenómeno? Pues mire, el caso del arroz es un caso bien interesante, sobre todo para los consumidores. El arroz, al menos en mi opinión, hoy es el sustituto más adecuado que los consumidores pueden encontrar frente al costo de la papa, la yuca y el plátano. ¿Por qué? Porque contrario a lo que ha ocurrido con esos tres productos que en el 2021 tuvieron una alza de precios considerable para los consumidores, en el caso del arroz, el IPC, el índice de precios al consumidor del arroz, durante todo el 21 fue negativo. Bajó más del 11% el arroz a los consumidores. En enero, ¿qué ocurrió? En enero el precio del arroz empieza a recuperar un poco. Pero en términos relativos, pues un producto que bajó el 11% versus un producto como la papa que subió el 114%, pues evidentemente ahí hay una opción para los consumidores. Y permítame, yo le digo lo siguiente también. Y también aquí hay que mirar qué es lo que pasa en los diferentes canales de comercialización. Porque lo que dice don Juan de que le está yendo bien y que le están pagando bien, no necesariamente quiere decir que el precio que le pagan a don Juan es el precio que una persona
está pagando en una tienda de barrio, porque entre Juan y la señora que va a la tienda de barrio, pues puede haber 3 o 4 intermediarios. Y cada uno de esos intermediarios tiene su margen. Entonces usted va a los puestos de venta de papa en Corabastos y ojalá sus periodistas que hacen un trabajo tan bueno en el terreno preguntaran a cómo lo están comprando al camión que lo lleva el domingo a la madrugada o el lunes a la madrugada y a cómo lo están vendiendo, pues para saber cuánta plata es que están ganando. Y ese mayorista, después alguien va y lo vende a los fruers o lo vende a las tiendas de barrio y cada uno tiene su margen. Entonces los consumidores, la mejor manera de obtener un mejor precio, pues es salirse, que es fácil decirlo, no es fácil, es fácil decirlo y es difícil hacerlo, salirse de su zona de ir a la tienda o ir pedirlo por Rappi o irse a un supermercado e ir a la plaza mayorista y pues lo ideal sería comprarle directamente al productor o que el productor vendiera directamente al consumidor. ¿Por qué? Porque en esos canales de comercialización hay flete, hay margen de intermediación, seguramente puede haber un tema de empaque y eso hace que también suba el costo a los consumidores. Y por eso le hemos dicho al gobierno que igual hay que seguir mirando con lupa esto para minimizar posibilidades de que se generen fenómenos especulativos en los canales de comercialización, porque entonces todo el mundo habla del precio de la papa y pues sí, papa hay más poquita la que la gente se come, pero ¿qué tanto de ese precio puede ser? Porque quienes comercializan la papa pues se hacen su agosto. Entonces, claro, ahí también hay una manera de buscar una mayor economía para que alcance el presupuesto a la hora de la comida. Claro. Pues gracias por acompañarnos, doctor Bedoya. Bienvenido siempre aquí a RCN Radio. A ustedes, mucho gusto. Que tengan un buen día. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Bueno, hemos ido primero a Cogua, profe. Ajá. Con Dinamarca, hablamos con don Juan. ¿Qué dijo don Juan? Allá montado en su tractor. Que según él tiende a desaparecer el cultivo de la papa. Que antes se pagaba 40.000 el jornal y ahora se paga a 55.000 pesos. Sí. Y que en este momento es difícil conseguir jornaleros, que la juventud no quiere trabajar. Dice él, veo el futuro como grave. Esto va a desaparecer. Y hablamos con el presidente de la SAC, que habla de todo lo que se ha presentado en relación con el precio de la papa y el impacto que hubo en su momento por parte de los bloqueos, sí, que en mayo particularmente bloquearon todo el país. Y que bajaron los precios, que decía el señor de la SAC. Salieron a regalar la papa. Salieron a vender la papa muy barata y obviamente se trepó el precio 114%, se incrementó el precio, pero obviamente comparándolo con noviembre de 2021, decía él, en el momento en que la papa estaba muy barata. Y que hoy por hoy el arroz es sustituto de la papa, la yuca y el plátano porque el año pasado tuvo un crecimiento negativo del 11% y en enero se ha venido recuperando. Cayó el precio y es un alimento que está barato. Pues fíjese que hoy, si usted mira los periódicos, incluyendo no solamente los periódicos económicos y financieros, incluyendo La República, sino otros, usted va a encontrar que todos abren con el título de cómo hacer para combatir la inflación. Expertos dan su receta para combatir la inflación. Arroz, el alimento básico que aguantó el golpe de la inflación. La estrategia del gobierno para bajar precios de los alimentos, dicen los periódicos. El asunto es que no hay una bala de plata, no hay manera precisa en la que podamos combatir la inflación en el corto plazo. No sirve, como bien lo decía Jorge Bedoya, no podemos garantizar que rápidamente pueda caer el precio de los alimentos bajando los aranceles o, por ejemplo, permitiendo la importación de otros alimentos. Es algo que tomará tiempo y en lo cual las medidas que tome el Banco de la República van a ser las medidas críticas para reducir este problema. Porque claro, uno vive la inflación con los alimentos, en primer lugar, Juan Manuel. Sí. Uno la vive cuando va a ir al mercado. Ahí claro, la palpa directamente. Pero la solución no está allá. La solución probablemente esté en una política del Banco de la República en materia de política monetaria que lleve en cuestión de meses, no en cuestión de años, y mucho menos en cuestión de semanas, a reducir el precio de los alimentos. Propuestas populistas como la que hizo el expresidente Álvaro Uribe lo que hacen es que, por el contrario, le ponen más presión a los productores, por ejemplo a los productores de papa, que terminan transfiriendo probablemente en una situación como la actual, en la cual no hay suficiente oferta de alimentos, terminan transfiriéndole ese aumento en los costos en un aumento a los precios al consumidor.